Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos que me están escuchando esta vez. Damos gracias a Dios por esta oportunidad del quinto video que tiene que ver ya con la serie que hemos titulado ¿Por qué sufren los justos?, hablando específicamente de Job. Esta vez vamos a estar cubriendo los capítulos del 11 al 14 del libro de Job. Y yo quisiera leer ahí en Job capítulo 13 los versículos del 21 hasta el versículo 28, que dice la palabra del Señor: Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y tú respóndeme. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tus enemigos? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Esa es la palabra del Señor. Aquí en estos versículos se puede ver la pregunta que está guiando nuestra serie otra vez, desde este punto de vista: ¿por qué sufren los justos? Otra vez Job hablando con Dios y preguntándole a Dios por qué los justos sufren. O después que Job hablara con Dios en el capítulo 10, que vimos la semana pasada, el tercer amigo de Job ahora empieza a hablar. Ahora es el turno para Zofar, la tercera persona que viene a intervenir, a conversar con Job. Zofar es el tercer amigo de Job, y la intervención de Zofar cierra entonces el primer round de conversación entre Job y sus tres amigos. La intervención de Zofar en el capítulo 11 está dividida en dos partes fundamentales, que es lo que tienen que ver con todo el discurso de Zofar. El del verso 1 hasta el versículo 12 y luego del versículo 13 hasta el versículo 20. La primera parte de su intervención es lo que podríamos llamar su reprensión contra Job. Y la segunda parte es lo que podríamos llamar su exhortación a Job. Zofar es el que menos siente empatía por la condición de Job, a diferencia de sus anteriores amigos. Por lo tanto, al sentir tan poca empatía, su argumento o su intervención es más áspera, más ruda y más dolorosa hacia Job. Zofar es cruel y no tiene la sensibilidad de separar las palabras que vienen como consecuencia del dolor de un hombre sufrido, y asume que Job está haciendo burlas hacia Dios. Y este es el gran problema de la intervención de Zofar: su falta de sensibilidad. ¿Por qué razón? Porque a través de la falta de sensibilidad, Zofar va a argumentar toda su teología y toda su teoría de una manera incongruente y al mismo tiempo de una manera teológicamente completamente sin base y sin fundamento. El capítulo 11 entonces puede ser resumido de la siguiente manera. Los versos del 1 al 3 es una serie de preguntas retóricas acusando a Job de difamación, de arrogancia, de prepotencia y de escarnio. El versículo 4 del capítulo 11, que dice de la siguiente manera: tú dices pues, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Esa expresión del versículo 4 es la razón por la que Zofar considera que Job está siendo, como dijimos anteriormente, arrogante, difamador, prepotente y escarnecedor en cuanto hacia Dios. Los versículos 5 y 6 es una intención donde Zofar está diciendo: si Dios te hablara, Job, te vas a dar cuenta de que todo lo que tú estás pasando es muy poco a lo que en realidad te mereces cuando eres una persona prepotente, una persona escarnecedora, una persona arrogante y una persona difamadora. Y los versos 11 y 12, o en estos versos 11 y 12, Zofar llama entonces a su amigo una persona vana y le dice un poquito hasta que es una persona burra, cuando le dice: cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Lo está comparando de esta manera, diciéndole burro, está ofendiéndolo. Los versículos entonces del 13 al 20 es la aplicación práctica a esto que Zofar está diciendo en los versículos que comenzó el capítulo. Su propuesta tiene el típico patrón de un consejo piadoso. Si haces bien las cosas y si tú oras, si te arrepientes, bla, 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 entonces las cosas van a tener otro significado. Esto es demasiado superficial y en este caso, el caso de Job, está completamente fuera de lugar,
¿Por qué razón? Porque Zofar está asumiendo que el problema de Job es el pecado y esto no es lo que Job necesita, porque desde que comenzó el libro nos estamos dando cuenta que el mal por el que Job está atravesando no tiene nada que ver con un problema de pecado. Por eso dijimos al principio que el argumento de Zofar está fundado sobre una preposición con falta de sensibilidad y por esa razón, aunque luce muy bien estructurada teológicamente hablando, está completamente fuera de lugar porque está lidiando con un problema que no es el problema que en realidad Job tiene y por lo tanto no suple la respuesta que en realidad Job está esperando de parte de sus amigos. El capítulo 12 entonces hasta el capítulo 14 se convierten en la intervención de Job, la respuesta de Job. La respuesta de Job a su amigo Zofar y después también argumenta un poco su respuesta más hacia allá. La intervención de Job en los capítulos del 12 al 14 la pudiéramos entonces ver de la siguiente manera. Los versículos 4 al 6 del capítulo 12, estas son una transición de una introducción que Job está haciendo específicamente en los primeros versículos del 1 al 3, que tienen que ver un poco con respuesta a lo que estaba diciendo Zofar en el capítulo anterior. Y los versículos 4 a 6 son la transición de esta introducción de Job a su argumento en todo lo que resta del capítulo 12. El punto que Job va a exponer en todo el capítulo 12 parece ser que la sabiduría de sus amigos no ha sido capaz de explicar la contradicción entre la condición de Job y la del hombre inicuo que vive en paz. Luego tenemos los versículos del 9 al 12 del capítulo 12, que son el tema que resta en todo el capítulo, y es básicamente que Dios es soberano sobre todo lo que sucede y sobre todo lo que se mueve en la tierra. Dios es también el creador y sustentador de todo lo que existe. O sea, aquí en este caso, Job va a apelar a la soberanía de Dios, como hasta ahora ha estado haciendo. Los versos del 13 al 16, Job dice que la vida del que hace lo malo y del que insta a los hombres a hacer lo malo, ambas están bajo el poder de Dios. El hecho de que la frase en el versículo 13a, que dice ahí, básicamente, con Dios está la sabiduría y el poder. Esa frase se vuelve otra vez a repetir en el 16a, cuando dice, con Él está el poder y la sabiduría. El hecho de que Job en esos versículos repite esta frase dos veces, da la intención de que Dios es un Dios poderoso, de que Dios es un Dios racional, sabio, de que Dios sabe lo que está haciendo, de que no es sencillamente cosas que le pasan al justo y cosas que le pasan al impío al azar, sino de que Dios tiene control total, es soberano, es sabio en cuanto a lo que está atravesando la raza humana. Todos estos versos, a partir del 17 al 25 del capítulo 12, con la excepción quizás del versículo 22, tratan con la crema y nata de la sociedad. No los vamos a leer por falta de tiempo, pero si usted en casa los puede leer, se va a dar cuenta que ahí Job menciona consejeros, menciona jueces, menciona tiranos, que en otras traducciones de la Biblia se refiere al término gobernantes o reyes. Menciona también príncipes, poderosos, ancianos, que en el término bíblico es sinónimo de sabiduría, naciones, jefes. Todos estos describe Job bajo calamidades. Y el énfasis es que todos estos son insignificantes ante la grandeza de Dios. Y al mismo tiempo el hecho de que todas estas cosas pasen sobre estas personas sin ni siquiera en ningún momento mostrar que es consecuencia de un problema moral o un problema de pecado, enfatiza entonces la tesis que Job viene diciendo desde que el libro comenzó en el capítulo 2, que de Dios se recibe tanto el bien como el mal. En el capítulo 13, Job continúa con su intervención y en esta ocasión todo el capítulo 13 es una petición a razonar con Dios. Job sabe que su vindicación y la voluntad de Dios van de la mano y al mismo tiempo lo que Job necesita es entender la manera en la que Dios obra a través de su discusión racional con Dios. En ningún momento Job ha estado dudando del poder de Dios. En ningún momento Job ha estado negando la soberanía de Dios. Job está sencillamente buscando una razón lógica, la parte racional a su pregunta, que es la pregunta que ha estado guiando nuestra serie: ¿por qué sufren los justos? Y entonces en esta situación Job acude hacia Dios. Ya que ustedes no pueden tratar mi problema, la única persona que tiene para mí una respuesta es Dios. Y esa es la esencia entonces del capítulo 13.
En los versículos 1 y 2, Job está consciente de que hay un nivel en su teología que concuerda con la de sus amigos. Job sabe que hay un lugar donde ambos están de acuerdo ahí, y eso lo reconoce él en esos versículos 1 y 2. Luego los versículos del 3 hasta el versículo 12 del capítulo 13, aunque sus amigos y Job tienen en algún punto algo en común en cuanto a su teología y entendimiento de Dios, Job sabe que ante la incapacidad de ellos, su única esperanza está en Dios. Solo Dios puede suplir la respuesta que Job necesita. Luego, a partir del versículo 6 hasta el versículo 12, la intervención se cambia ahora y es Job quien entonces se convierte en la persona que está guiando a sus amigos hacia una condición pastoral sobre ellos. Job advierte a sus amigos del peligro que existe cuando uno se atribuye a proferir palabras en nombre de Dios sin tener conocimiento de Dios. En los versículos 11 y 12 de ese mismo capítulo 13, Job deja en claro que ellos no tienen conocimiento de Dios porque no han experimentado la alteza de Dios ni el pavor de Dios. Si uno mira el versículo 20 del capítulo 13, Job dice: a lo menos dos cosas no hagas conmigo. Está pidiendo cosas que no quiere que Dios haga con él. Y el hecho de la negativa de su petición hace difícil en el contexto encontrar cuáles son las dos cosas que Job no quiere. Al parecer, una de las cosas que Job no quiere que Dios aparte de él es su mano. Teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se escribió Job, que es bastante prematuro en la revelación bíblica, la más cercana comparación que podemos encontrar en esta petición del versículo 21, parte A, no apartes de mí tu mano, es posiblemente lo que pasó con Caín, cuando dice la Biblia en Génesis 4, más allá abajo, que Dios se apartó de Caín, 4:14, y que Dios escondió su rostro de Caín. Al parecer eso es quizás lo que Job está queriendo decir en su primera cosa que no quiere que Dios haga con él. Y también es parecido a lo que experimentó el rey David en el capítulo 51 de los Salmos, cuando él estaba diciendo su arrepentimiento hacia Dios por lo que pasó con Betsabé, en Salmo 51, versículo 11, cuando David dice: no apartes de mí tu espíritu, quizás teniendo en cuenta lo que había pasado con Saúl, cuando Dios apartó el espíritu de Saúl. Esto es al parecer lo que Job está pidiendo en este versículo 21 del capítulo 13: no apartes tu mano de mí. También quizás la segunda cosa que Job no quiere que pase está en el versículo 21, cuando dice: no me asombre tu terror. Esto es una reacción inmediata al abandono de Dios, y esto es lo que Job dice estar experimentando a través de su condición. Y luego el capítulo 14 es una reflexión sobre la brevedad de la vida en comparación con la majestad de Dios en el capítulo 13. El punto que Job está enfatizando en todo el capítulo 14 parece estar resumido en los versos del 14 al 17, que tampoco lo vamos a leer quizás por falta de tiempo, pero usted puede leerlo en su casa. Y parece ser que la vida del ser humano es corta y que lo mejor de la vida viene después de la misma vida en sí. Entonces el capítulo 14 puede fácilmente resumirse de la siguiente manera. Los versículos del 1 al 6, Job enfatiza la brevedad de la vida humana, llena de pecados, de sinsabores, sometido a la dependencia y la soberanía de Dios. Luego en los versículos 7 al 13 del capítulo 14, Job compara la vida del hombre con la de los árboles, y aún así Job considera que los hombres están en desventaja de los árboles, porque los árboles cuando son cortados pueden volver otra vez a retoñar, el hombre no. O los árboles cuando sus raíces encuentran agua debajo de la tierra vuelven a crecer. Los hombres no es así el caso. Los versículos 14 al 17 son entonces una vez más una enfatización de la brevedad de la vida del ser humano en estos versículos. Y finalmente los versículos del 18 hasta el 22, Job concluye con la realidad de que el hombre siempre es inferior a Dios. Y todo esto en comparación con la majestuosidad del capítulo 13, donde Job enfatiza la grandeza y la majestuosidad de Dios. Bueno, y de manera de aplicación, que quiero que tengas contigo durante la semana a raíz de Job 11, 12, 13 y 14. Tres cositas quiero que te lleves a tu casa esta semana. En primer lugar, uno de los mayores problemas que tienen los cristianos muchas veces en sus vidas, cuando se enfrentan al sufrimiento o cuando están
aconsejando a alguien que están atravesando por el sufrimiento es la falta de sensibilidad. Sensibilidad es la capacidad de percibir algunos factores que detonan reacciones en las personas. Es la falta de sensibilidad muchas veces la causa de división en las iglesias, la causa de llegar a conclusiones funestas en nuestra vida como cristianos y en nuestro andar mientras tenemos que aconsejar a los demás. Muchas veces los cristianos llegamos a conclusiones en nuestra vida y establecemos argumentos, incluso muchas veces con base bíblica, pero aún así dejan de ser eficaces porque no fuimos sensibles y fallamos en percibir otros aspectos de la situación. Y eso es un problema también en nuestra vida muchas veces. A veces llegamos a conclusiones, a veces tomamos decisiones y a veces decimos cosas que están centradas en una falta de sensibilidad, y eso nos trae problemas más que bendiciones en nuestra vida. Y Pablo advierte acerca del peligro de la falta de sensibilidad en Efesios capítulo 4, los versículos 17 y 19, cuando el apóstol Pablo dice que por la falta de esa sensibilidad muchas cosas vinieron como reacción en cadena en los gentiles que no conocen a Dios. Número 2, ante una persona que sufre o está padeciendo, es peligroso hablar acerca de Dios y querer exponer la palabra de Dios sin conocer a Dios. Porque muchas veces cuando queremos hablar acerca de Dios, cuando queremos decir cosas que entendemos en la Biblia, sin conocer al Dios de la Biblia, sin conocer lo que está pasando en la Biblia, eso es un problema. Pero Pablo también advierte a Timoteo el peligro de no trazar bien la palabra de verdad. Es un problema más que una bendición cuando tú te atreves a dar consejos o a exponer la palabra de Dios sin tener una comunión con Dios, sin conocer a Dios, sin conocer la palabra de Dios. Cuando tú tienes un conocimiento de Dios que es superficial, tus palabras y consejos, más que un alivio y esperanza, se pueden convertir en una carga pesada y un estorbo para otros. Lo interesante es que en el capítulo 13, en el versículo 5, Job le dice a sus amigos: ojalá callareis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Eso está muy parecido a un proverbio 27, 28, cuando dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Por último, ten cuidado con caer en el error de que todo en la vida, incluyendo el sufrimiento, está unido a la categoría de culpa y perdón. Cuidado con eso. No todo en la vida tiene que ver con una culpa. No todo en la vida es consecuencia de un problema. No todo en la vida, en este caso sufrimiento, es consecuencia de una culpa por algo y necesita el perdón de Dios para su restauración. Cuidado con eso. Los cristianos y los evangélicos somos muy dados a eso, a encontrar en algún momento la solución del problema, atarla a una condición previa. Somos muy fáciles en juzgar y decir que algo pasa a consecuencia de algo. Y no todo en la vida es así. El sufrimiento es parte de la vida del ser humano, independientemente de que sea por consecuencia de pecado o no. El sufrimiento es parte del ser humano, está incluido dentro de la vida. Nuestra mente es minúscula en relación con Dios y en muchos casos la categoría de culpa y perdón está muy lejos de los planes de Dios. No todo lo que pasa en la vida del ser humano es por culpa de algo y necesita el perdón de Dios. Ya que el hombre no puede comprender a Dios como quisiera, en tales casos es mejor apelar a nuestra fe en Dios y a su soberanía antes que meter a Dios en una caja. Y eso es lo que yo creo que Job estaba haciendo en el capítulo 13. Dios es tan grande, Dios es tan majestuoso, Dios es tan poderoso, que muchas veces no lo vamos a poder entender. Y el hecho de atribuir todo lo que pasa en la vida negativo, en este caso, a una consecuencia de culpa y perdón, muchas veces es encajar a Dios en una caja a nuestra imaginación, cuando en realidad la mente de Dios y los planes de Dios son tan grandes que no podemos entender. Mejor no fuera en esos momentos donde no podemos encontrar una razón, apelar a la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él está en control, Él sabe lo que hace. Yo no sé lo que Dios está haciendo. Sencillamente nos toca esperar, nos toca confiar en el Señor. Que Dios te bendiga, que Él te siga usando y que Él siga usando todo el libro de Job para edificar tu vida y al mismo tiempo para que juntos, quizás al final del libro, podamos encontrar la respuesta que hemos estado buscando desde el principio. ¿Por qué razón sufren los justos? Que el Señor te bendiga.